Dios le bendiga, hermano. Esta es la segunda parte sobre el genuino bautismo del Espíritu Santo y prueba del genuino bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar tratando lo que trae en nuestra vida los beneficios del genuino bautismo en el Espíritu Santo, que recibimos, qué bendiciones, cómo nuestro Padre Celestial trata con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Hablamos lo que era el genuino hablar en lengua y el falso hablar en lengua. O vamos a estar trayéndole a aquellos que están llenos del Espíritu Santo, cómo se comportan, qué siervos son y cómo dan a conocerse como verdadero siervo de Dios. Dios le bendiga. Gracias, soy su hermano Juan Carlos. No vamos a parar de defender el mensaje de nuestro Señor y de traer la palabra en el nombre de Jesús. Que el Señor nos cubra con su sangre preciosa y le damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y decimos amén. Gracias a todos los hermanos por darme su apoyo a este canal. Gloria a Dios. Déjame coger aquí. Gloria a Dios. Vamos a seguir trabajando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Hechos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. 10, 44 y 45. Prueba del genuino bautismo en el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. Si usted cree por medio de la fe en Jesucristo y lo acepta como tu Señor y Salvador, recibirá la promesa. No importa de qué lengua tú seas, qué piel tú eres, qué color tú eres, tienes los ojos azules, verdes, morenitos, como Dios no hace acepción de personas, porque ante Dios somos todos iguales y somos pecadores, pero somos su creación. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando de esta palabra porque para entender el genuino hablar de lengua y el falso hablar de lengua, tengo que traerle esta otra parte que el Señor quiere que yo comparta con ustedes. De ahí para allá, si ustedes se dejan engañar, es porque quieren, porque aquí está claro la palabra. Dice la palabra. La Biblia declara que los creyentes deben poner a prueba y sopesar todo lo que pretenda ser del Espíritu Santo. Como nos lo dice en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21, cuando la palabra nos está diciendo, no paguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo y retenemos lo bueno. Si alguien es dirigido por el Espíritu Santo, trae una profecía, lo recibimos, pero debemos examinar si eso viene de Dios o no es de Dios. El Señor nos da claro que nosotros no debemos ignorar la profecía ni lo que venga del Espíritu Santo. Como nos lo dice en 1 Corintios 14, 29, asimismo los profetas hablen dos, dice la palabra, dos o tres y los demás juzguen. No es que un profeta va a decir cualquiera mentira, cualquiera falsedad del otro, no. Hay que juzgar, hay que examinarlo. Dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Cuando Dios trae confirmaciones por medio de sus dos siervos, eso es verdad. Tarde o temprano se cumplirá, porque Dios está confirmando por medio de la boca de otra persona, sea de un profeta, sea de un pastor, un vaso de uso para nuestro Señor Jesucristo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1 dice la palabra así: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amado, no crea a todos los espíritus y probad todos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y vendrán hablando en el nombre del Señor. Y por eso nos está hablando que si habla un profeta, lo examinen entre dos. No es que el otro va a hablar y que el va a usarlo, no, examinarlo. Gloria a Dios. Es lo que dice la palabra. Los siguientes principios bíblicos son útiles para probar si es de Dios un bautismo que se asegura que es en el Espíritu Santo. Por ejemplo, 1. El genuino bautismo en el Espíritu Santo hará amar, escuche, hará amar, exaltar y glorificar a Dios, el Padre y al Señor Jesucristo más que antes.
más, tú tienes un anhelo, tú tienes un llamado, tienes eso que quiere agradarle a Dios en todo. Va a buscar a Dios, quiere ayunar, quiere orar, porque el Espíritu está ahí y está impulsando al creyente para que haga las cosas que agraden al Padre. Nos lo está diciendo en Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Eso es lo que recibimos los creyentes, el Espíritu de verdad, no de confusión, no de mentira, porque todo que viene así es de Satanás. Gloria a Dios. Nos le está hablando claramente la palabra de Dios, como lo leímos en Juan 16, 13, 14. En Hechos 2, 11, nos está hablando claramente, al igual que hasta el 36. Ahí nos da mucha palabra. Vamos a estar viendo Hechos 2, gloria a Dios, 11 y al 36. Vamos a estar hablando en el verso 2. En el 11 nos está hablando sobre de sí, aquí nos dice claramente. Gloria a Dios, 2. Cuando nos está diciendo claramente, nos habla en el 11 y nos dice, cretense, árabe, o los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Veían que todo lo que Dios estaba haciendo y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y siempre habla muchas personas que te van a decir que tú tienes espíritu de demonio, que lo que tú estás hablando, como hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro, le explicaba que era la venida del Espíritu Santo que había descendido sobre ellos. Entonces muchos se estaban burlando en aquellos tiempos y el Señor le estaba haciendo entender. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, estos sean notarios y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio, esto es como vosotros pensáis, pues que es la hora tercera del día, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano, mire, aún los niños que son pequeños, en los últimos tiempos, habrá un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, que Dios empezará a hacer obras, manifestaciones. Niños pondrán manos sobre gente enferma y van a sanar. El pueblo de Dios, la profecía, todo eso, va a ser un poder grandísimo sobre el pueblo de Dios. Porque está escrito en el libro de Joel, nuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahí nos habla de todo esto acontecimiento, como nos dice en el texto. Pero nos está hablando en Hechos 4:12. La palabra nos dice claramente qué es lo que es, que pasará. Y en ningún otro hay salvación, para eso solo en nuestro Señor Jesucristo. Si lo tenemos a Él, tenemos la salvación segura, porque el Padre es glorificado en Él y Él nos dará de lo que le pertenece, como nos dice a través de su Espíritu. Luego nos está hablando en el libro de los Hechos, gloria a Dios, nos está hablando claramente aquí, ya leí esta, en el otro, y nos está hablando en Hechos, gloria a Dios, en el verso 7, Hechos 7, 55 al 56. Hechos 7, 55 al 56, nos está hablando claramente. 55 al 56, gloria a Dios. Nos está hablando claramente así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí yo veo cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí nos está confirmando siempre la palabra de Dios, lo que hará el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, al igual que nos lo está haciendo saber en el libro de los Hechos 44 al 46, nos lo está hablando 10. Hechos 10, 44, 46, que nos está confirmando también otra vez. Y dice, los gentiles reciben el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro, estaba la palabra de Dios y el Espíritu Santo cayó sobre todo. Y lo que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramaba
el don del Espíritu Santo. Ahí no había cesión de persona. Entonces nosotros por fe en Jesucristo podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo y nos está confirmando todos los acontecimientos que acontecieron en aquello tiempo. El Espíritu Santo quien hace que el amor de Dios aumente en el corazón. Necesita saber que ese amor de Dios necesita aumentar en el corazón del creyente. Nos lo está diciendo claro en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado nuestro Señor. Y esto nos llena de un anhelo más de buscar la presencia de Dios, de buscarlo en oración, apartarnos de todo pecado. Por el contrario, por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo del Espíritu Santo que atrae a las oraciones. Oh, gloria, mire eso. Por lo contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu Santo que atrae las oraciones, el culto y la adoración a cualquier cosa o persona diferente de Dios y del Señor Jesucristo. Hay personas que no permiten en el tiempo de la prédica que se esté predicando. Hay personas que quieren impedir los mensajes. Eso no son de Dios, porque es Satanás que quiere impedir la obra de Dios. Cuando Dios está obrando, Dios siempre tendrá a su siervo puesto en pie para que lleven su mensaje. Por eso en la casa de Dios nosotros tenemos que tener un respeto como nos portamos, como nos vestimos, porque no podemos ir delante del Señor como queramos, hermano. Hay que ir con un corazón contrito y humillado, un silencio, escuchando el mensaje. Pero hay personas que se vuelven escandalosas, están voceando, están faltándole el respeto a la palabra de Dios, están en el teléfono cometiendo ruido. Esto no es un genuino bautismo del Espíritu Santo de esa persona. Al contrario, yo creo que esa persona está siendo usada por Satanás por intentar impedir la obra del Señor. Dice la palabra como segundo. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos está diciendo la palabra en segundo lugar. Gloria a Dios. Dice, el genuino bautismo en el Espíritu Santo aumentará la conciencia de la relación con el Padre Celestial. Gloria a Dios. Eso está muy bonito, muy bonito. Se encuentra en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Aumentará ese anhelo de buscar al Padre Celestial. Hechos 1:4. Gloria a Dios. Voy a buscarlo. Hechos 1:4, que nos está diciendo claramente aquí. Gloria a Dios. Nos lo dice claramente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. ¿Cuál era? El Espíritu Santo que había de venir sobre ellos para ser generado, lleno, para que la presencia de Dios permaneciera en ellos. Nos lo dice en Romanos 8, 15, 16. La palabra nos dice claramente, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios. No es necesario que un hombre te lo venga confirmando. El mismo espíritu que está dentro de ti nos va dando a conocer que somos hijos de Dios donde quiera que lleguemos, cómo nos comportamos, presentando la obra de Dios, hablando de Cristo, nunca cerrando la boca, porque Satanás quiere que cerremos la boca, pero que el Señor le reprenda. Y dice, y de la presencia de Cristo en la vida diaria. Eso es un ejemplo que da el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 14, 16, 23, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le ha conocido. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Somos nosotros los creyentes que hemos abandonado el mundo, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No os dejaré huérfano, vendré otras vez a vosotros, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Pero nos da el Espíritu Santo para nosotros soportar todas las aflicciones, todo maltrato, toda persecución en este mundo, para que nosotros seamos consolados por el mismo Espíritu. Muchas veces estamos buscando consolación de un hermano, no. El mismo Espíritu se encarga de consolarnos, de guiarnos a toda verdad y de hacernos saber la toda verdad y apartarnos de todo falso mentiroso.
Dice la palabra, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y vosotros. Mire, hermano, una vez Dios me dio una revelación muy hermosa. Yo veía un trono de oro puro macizo. Yo veía un ser resplandeciente, hermano, pero poderoso, hermano. De repente él me decía, mire la voz. Cuando miro, yo veía que dentro de aquel ser venía uno y se unía en el mismo trono hacia el otro. Y salía un trono y así entraba, pero con un poder que mis ojos no lo resistían. Dice, yo y mi Padre somos uno solo, el Padre en mí y yo en el Padre, bendito sea Dios. Cuando vi esa revelación, dije, wow, gloria a Dios, bendito sea Dios. Cómo mis ojos pudieron ver cosas que aún muchos quisieran ver. Dios estaba tratando conmigo muy fuerte. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo veía esa revelación, como ese trono resplandeciente de oro macizo, pero con un poder que no lo resistía mis ojos. Veía un ser salía de ese trono y otro se introducía dentro del otro, uno tras del otro así. Y me vi, wow, como una fusión, hermano. Y me sorprendí, gloria a Dios. Entonces vemos, y le dijo Judas, no es Iscariote, Judas, no Iscariote. El Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros? No al mundo. Jesús está hablando que se manifestaría por medio de su Santo Espíritu en su creyente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada en él por medio de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Eso es la palabra genuina de nuestro Padre Celestial. En Juan 15:26 nos dice la palabra también, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Nos va a revelar todas las verdades, nos va a decir las cosas y lo que ha de venir sobre el mundo entero, porque ya está escrito en el libro de la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo los pasos aquí. Y aumentará el sincero clamor de Abba Padre. Romanos 8:15 nos dice claramente aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Nos está hablando que hemos recibido espíritu de valentía, el cual nos da adopción y el cual clamamos Abba Padre. Gloria a Dios. Nos le está hablando claramente cómo es todo lo que trabaja en nosotros, como en Gálatas 4:6 nos está hablando claramente. Y por cuanto soy hijo de Dios, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el que clama Abba Padre. Gloria a Dios. Porque cuando somos hijos de Dios, es una promesa y el creyente necesita recibirlo para clamarle al Padre, para buscar la presencia de Dios, para tener el anhelo y buscar al Señor sinceramente de corazón. A la inversa, no es de Dios, dice, a la inversa, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que no dé como resultado una comunión mayor y más intensa con Cristo y Dios el Padre. No es de Dios. Cuando nosotros tenemos el genuino bautismo del Espíritu Santo, anhelamos más la presencia del Padre, anhelamos escuchar su voz. Por ejemplo, yo cuando tengo 2, 3 días que no recibo nada del Señor, estoy preocupado, sé que en algo le estoy fallando a Dios, necesito buscarlo. Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué no he hecho, Señor? ¿En qué te he fallado, Padre? Trabaja más en mí. Tú quieres siempre escuchar algo de tu Padre. Siempre quiero hablarle a tu Padre. En mi trabajo siempre quiero hablar de Dios. Si usted no tiene nada de Dios de hablar conmigo, lamentablemente, gloria a Dios, a mí me gusta que me hablen siempre del Padre. 3. El genuino bautismo en el Espíritu Santo producirá un mayor amor y aprecio por las Escrituras. El Espíritu de verdad. Por las Escrituras. Por ejemplo, yo, hermano, no era muy frecuente leer. Yo siempre me dormía en el colegio, empezaba a leer 2 líneas del libro y me dormía. Nosotros los latinos somos muy, por ejemplo, me dice, no haraganes para poder estudiarlo o aprender. Estos europeos pueden leer cierto libro, tú vas a su casa y tienen armario de libros y han leído todo. Yo cuando empezaba a leer me dormía, hermano. Pero cuando Dios me llamó, lo que yo aborrecía era leer un libro. He estado esforzando. De hecho, en mi video te ven que yo siempre estoy peleando con la palabra. Yo me dormí, hermano. Pero el Espíritu está batallando con esta carne y tengo que hacerlo en el nombre de Jesús.
Por ejemplo, en Hechos 1:4, la palabra nos lo está dando claramente, como estábamos leyendo, que dice, y estando juntos, le mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Gloria a Dios. Más hacia abajo nos está diciendo claramente, en el verso Romanos 8:15 al 16, gloria a Dios, la escritura, perdón, espíritu de verdad. Juan 14:17, ¿qué nos dice? Nos dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo no podrá recibir, porque él no lo ve, ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque a vosotros y estará en vosotros. Está ahí y estará en vosotros. El mundo no lo puede recibir. ¿Qué inspiró la escritura? Segunda de Tesalonicenses 3:16. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, perdón, 3:16. Nos dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es inspirado por Dios por medio de su Santo Espíritu. Mucha gente niega los textos bíblicos, pero aquí está claramente. En segunda de Pedro nos está dando un verso 1:20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretar en privacidad, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos del Antiguo Testamento de Dios, porque aquí me lo está tapando, de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Aquí la Biblia nos lo está haciendo entender claramente lo que el Señor nos está hablando por medio de su palabra. Nos lo da el Señor ahí a entender su palabra, como nos lo está diciendo. Gloria a Dios, que lo leímos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Nos le está hablando claro en segunda de Pedro 1:22. Hará más profundo el amor a la verdad de la palabra, a la verdad de la palabra, porque toda esta gente que están predicando falsedad no tienen amor a la palabra. Estos son falsos ministros, no son llenos del Espíritu Santo. Esta gente ni han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hará más profundo el amor a la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú sabes que estás fallando, tú estás buscando de Dios, estás buscando una respuesta de Dios. La palabra tiene la respuesta. La palabra es el verbo y el verbo es Cristo. El Señor te dice, deja el pecado, tú vas a caminar, vas a dejar el pecado y lo vas a buscar. Pero tal persona que se acomoda en el pecado, no puede decir que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a estar guiando para que tú abandones ese pecado todo el día. Y si tú lo tienes y te dejaste llevar del mundo y caíste en pecado, va apagándolo. Es como un fuego ante una llama. Nos lo dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos lo hará saber. Muchas cosas Dios va a estar revelando por medio de su Santo Espíritu a su iglesia. Cosas que en la iglesia a veces son ocultas, el Señor nos lo va dando a conocer. En el libro de los Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que cuando hay un genuino bautismo en el Espíritu Santo, hay una unión en el pueblo de Dios. Hay una unión, pero hay un espíritu de arrogancia, de soberbia, de división, que también causa esas divisiones dentro de la iglesia. Vemos que los apóstoles estaban todos unidos, compartían el pan y los bienes, y no fueron como Ananías y Zafira, sino ellos empezaron a compartir, porque hay una unión. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, necesitamos estar unidos, orando, buscando la presencia de nuestro Padre Celestial. Nos lo dice también una confirmación en Hechos 3, 22-24, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Dios va a levantar profeta, pero no profeta falso ni incrédulo.
en sentido creyente, orgulloso, arrogante. Son gente que se van a dejar guiar por el Espíritu de Dios. La palabra dice que el Espíritu de Dios es paz, mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia. Todo, hermano, es algo muy organizado. No es una cosa guiado por la carne humana, por la arrogancia, por la envidia, por el orgullo. Y la gente cuando camina así, la presencia de Dios no está en él. Pero a esto oiré, y la gente lo niega. Nos lo dice aquí en Primera de Juan 4:6, nos lo está aclarando esto también. Cuando dice, vosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El que es de Dios escuchará lo que traemos de Dios. El que no es de Dios no lo va a escuchar porque no le interesa, hermano. No lo va a escuchar. Al contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu Santo de que disminuya el deseo de leer la palabra de Dios. Juan 8:31. Gloria a Dios. No está hablando claramente Juan 8:31, que no está diciendo así. La verdad os hará libre, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Ahí no está hablando el Señor claramente. Hay un texto bíblico que está aquí atrás, que es Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí solo, sino que dará a conocer lo del Padre, al igual que lo de el Hijo. Gloria a Dios. Aleluya, Santo Padre. Ahí nos lo está aclarando claramente, que hablará de nuestro Señor Jesucristo toda verdad y os hará conocer a nosotros mismos. En Juan también 15:4-7 nos dice, permaneced en mí y yo a vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. y lo recogen y lo echan en el fuego. Siempre nos está hablando del infierno. En el fuego y arden. El fuego es el infierno. Si tú no permaneces en Cristo, en la doctrina de Cristo, si tú dices que permaneces en Cristo y no guardas su doctrina, tú eres un mentiroso, hermano. Entonces tenemos que permanecer en él para que no nos echen en el fuego y arder. ¿Cuál es el fuego? El infierno. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando permanecemos siéndole fiel al Señor y en su palabra, cuando pedimos nuestras oraciones, entonces el Señor nos lo va a conceder. Número 4. El genuino bautismo en el Espíritu Santo hará más profundo el amor a otros seguidores de Cristo y el interés en ello. En sentido que tú vas a ser usado para que otros se interesen en venir a Jesús. Y va a ser que tú hables de Jesús en cualquier lugar, dando a conocer su grandeza. Vamos a ver qué nos dice en el libro de los Hechos, gloria a Dios, 2:42-47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era un espíritu unido, hablando, buscando más almas para traerlo a los caminos de Dios. La vida de los primeros cristianos era algo muy hermoso y sobrevino temor a todo persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, porque tenemos el genuino bautismo del Espíritu Santo. Si en verdad está en una persona, tenemos en común todas las cosas de nuestro Padre, siempre y cuando tenemos que defender al Evangelio, pero cuando estamos caminando bien, esta palabra está en nosotros. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en la casa comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Por medio de ello el Señor traía más para que fueran salvos. Ellos permanecían juntos, unánime, un espíritu. No había todo ese chisme, no había divisiones. Pero claro, como Dios siembra también el trigo, también hay cizaña en la iglesia también. Satanás tiene sus seguidores también para intentar robarse las almas. Entonces todos los días el pueblo de Dios que tenga el bautismo del Espíritu Santo van a andar unánime en un mismo espíritu para que en todo Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Aquí nos lo está confirmando ahí mismo. En Hechos 4 también 31-37 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con desnuevo de la palabra de Dios, todas las cosas en común. Siempre había una comunidad, un parecer en ello, porque era el mismo Espíritu. Dice, en verdad el cuerpo es el mismo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, con arrogancia, con orgullo, se creía más soberbio que el otro. No, todo ninguno decía que era de suyo propio, nada de los que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Abundantemente, dando gracia era sobre todo ello, así que no había entre ellos ningún necesitado. Ve, si lo hacían en abundancia, entonces Dios suplía para ellos, no había necesitado en ellos, porque ¿cómo iba a ver si ellos compartían lo que tenían? Vivían como hermanos, se dejaban guiar por el Espíritu de Dios, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipres, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí había una comunión espiritual, una comunión con el amor de Cristo, un padecer en el mismo espíritu junto con otro, y se compartían. Entonces era difícil que le azotara tanto la situación económica, difícil, porque ellos se dejaban guiar por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo qué dice. La comunión y el compañerismo entre creyentes pueden tener lugar solo en el Espíritu. Claro que sí, 2 Corintios 13-14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, decía. Necesitamos tener esto para poder ser verdaderos siervos de Dios. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu Santo que endurezca el amor a los que con sinceridad procuran seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. Compárese Romanos 5:5 con 1 de Juan 4:21, que nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no fue dado. Vemos lo que hace el Señor. ¿Qué es el Espíritu de Dios y cuál no es ese Espíritu? Vemos 1 de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ve, si tú amas a Dios, necesitas amar a tu hermano. No se puede hacer cosas con hipocresía, porque Dios quiere que vivamos en el mismo espíritu. Vamos a ver 5. El genuino bautismo en el Espíritu Santo está condicionado por el apartarse del pecado y de la obediencia fiel a Cristo. Este es apartarse del pecado y sumergirse a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a verlo como nos dice la palabra aquí. Vamos a ver. Hechos 2:38. La palabra dice: Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La señal primordial para recibir el bautismo en el Espíritu Santo debe haber un arrepentimiento genuino, primeramente en nuestro corazón.
Ahí nos está hablando en Hechos también, 8, 15, 17 a 24, cuando nos está hablando esta palabra. Mucho aquí, vamos a estar leyendo Hechos 8, 15. Gloria a Dios. Hechos 8, 15 al 24. Nos está hablando aquí claramente la palabra así, cuando nos dice eso. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas, pero los apóstoles tendrían que ir allí y ponerle la mano sobre ellos. Pedro reprende a Simón, aquel mago y todo que querían traer estas cosas, ¿sí? Y vemos cuando vio Simón que por la imposición de la mano los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Le ofreció dinero diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vamos a estar viendo que lo que está intentando este mago, este falso, para comprar el Espíritu Santo y sostraer dinero. Y hoy en día en la iglesia hacen falsa, es lo que hay. Poderes satánicos, falsos, mentirosos, que hacen cosas para sostraer más personas, para adquirir más dinero, porque son engañados, falsos ministros, por el poder satánico. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete después de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento, porque simplemente con el pensamiento de comprar el poder de Dios estaba pecando terriblemente de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Gloria a Dios. Por lo menos él reconoce que si él no se arrepentía de ese pecado, eso podía venir sobre él. Estamos viendo cómo él le está pidiendo a los apóstoles que ellos mismos rogaran a Dios para que esto no viniera sobre ellos, porque este estaba intentando comprarle el poder del Espíritu Santo para él. Y hoy en día en la iglesia es lo que está aconteciendo, bendito sea Dios, en mucha iglesia. Muchos quieren usar el Espíritu Santo para hacerse de ganancia, de dinero, y lamentablemente están cayendo en un espíritu de error y de condenación. Gloria a Dios. Aleluya. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios. Vamos a estar viendo. Se mantendrá solo mientras continúe la santificación por el Espíritu Santo. Hechos 2:40 nos dice así: y con otras muchas palabras testificaban y le soltaban diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Se mantendrá el Espíritu Santo cuando demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, vivamos en santidad, en obediencia, siempre estará allí. Gloria a Dios. Y cuando nos apartemos del pecado. En Hechos 3:26 dice: y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios nos da poder para predicar el santo evangelio, nos da autoridad, el poder que el Espíritu Santo pone en nosotros, el producir y el querer. Vamos, predicamos el evangelio de Dios con amor, porque ese es el genuino bautismo del Espíritu Santo. Siempre te está diciendo: sal por las almas, sal, predica una palabra, háblale a esta persona. Cuando tú la conoces, mira, ¿cómo te llama? Mira, Cristo te ama, hermano, y siempre tú le estás hablando, porque ese Espíritu está dentro de ti, siempre está gimiendo para que tú le hables a las almas para que se salven. Gloria a Dios. Esto es lo que es el genuino bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo también en Hechos 5, 29, 32. Nos dice también: respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
También hay que hacer una obediencia a Dios. Muchas personas quieren ser guiados por el hombre, y si tú te vas a guiar por el hombre, vas a ser guiado por la carne, y la carne no se somete a lo de Dios. Debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el apóstol se dio cuenta que es mejor obedecer a Dios antes que al hombre, porque aquellos querían que ellos dejaran de predicar el evangelio para que hicieran la voz o escucharan la voz del hombre. Entonces le digo, no, es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Y vemos, dice, y Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de esta cosa, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si no hay obediencia, no hay Espíritu Santo sobre ti como siervo de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar viendo también que nos está diciendo en Hechos 8, 21, 22 al 18. No tenéis tu parte ni suerte, cuando él le estaba diciendo, porque el corazón de este Simón estaba puesto en la codicia, el dinero. El apóstol le hacía entender que estaba haciendo algo que a Dios no le agrada. Bendito sea Dios. Por eso nos dice en Hechos 26, 18, para que obra tus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de los potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado, herencia entre los santificados. El mundo que está afuera no puede recibir esa promesa porque están en la tiniebla, necesitan venir a Cristo. Cuando reciben a Cristo, que es luz en su vida, y se apartan del pecado y de la tiniebla, entonces Dios le da conforme a la fe en su corazón. Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En Gálatas 5:16 dice la palabra, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Son frutos del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Vemos la obra de la carne, que son enemistad, de todo pleito, contienda. Siempre en el pueblo de Dios, con otra iglesia, con otra gente que no caminan conforme a la palabra, habrá un poquito percance, porque unos quieren agradarle a Dios y otros quieren agradarle a la carne. Pero los que somos guiados por el Espíritu, vamos a caminar según el Espíritu de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Pero vemos que los profetas del Antiguo Testamento, como los apóstoles, defendían el mensaje de Dios. Vemos, no es porque no tienen el Espíritu de Dios, es que necesitan defender la palabra de Dios, porque la palabra dice que debemos defender el Evangelio aún con nuestra propia vida, hermano. Gloria a Dios. Porque eso es el amor a la palabra de Dios, defendiendo el Evangelio de Cristo y la verdad. Gloria a Dios, aleluya. Y nos dice, también ahí nos está hablando, hermano, toda esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. Nos dice, para hacer morir la obra de la carne y ser guiado por el Espíritu de Dios. Nos habla en Romano del verso 8, 13, 14. Romano, ahí lo tuvimos viendo esta palabra, gloria a Dios. También, gloria a Dios. Aleluya. Romanos 8, 13, 14. Vamos a estar leyéndolo ahora mismo, hermano. Romanos 8, 13, 14. Gloria a Dios. Romanos 8, 13, 14. Cuando nos está diciendo claramente aquí, nos lo dice aquí arriba y nos está diciendo aquí. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, más si vivimos por el Espíritu,
hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando caminamos en todos estos problemas, contienda, borrachera, mentira, enemistad y todas esas cosas, lamentablemente, si seguimos esos caminos, moriremos, hermano. Dios no quiere que caminemos en esos caminos de perdición. Por eso Dios nos lo está repitiendo y nos da entendimiento de su palabra. Voy a estar leyendo en el libro de Gálatas. Nos dice Gálatas capítulo 5, 24-25. Gloria a Dios. 5, 24-25. El Señor nos está hablando también aquí claramente. Nos está diciendo así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces vemos el genuino bautismo del Espíritu Santo en una persona que se aparta de toda obra de la carne que son para condenar tu alma, y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no por hombre ni por palabra de hombre. Cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Estamos glorificando al Padre Celestial y tenemos también la protección de nuestro Padre Celestial. Nos dice, por el contrario, no se puede atribuir al Espíritu el origen de ningún supuesto bautismo del Espíritu Santo de una persona que no esté libre de pecado, que viva según la carne. Mucha gente siempre van a seguir viviendo conforme a la carne. Y ahí nos lo está hablando en Hechos 2, 38-40. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiré el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestro hijo y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con vuestra mucha palabra testificaban y les soltaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Es como decirle: abandonar el mundo, abandonar el pecado, para que tú seas lleno del Espíritu Santo de Dios, Dios te bautice. Tú tienes que tener un arrepentimiento genuinamente, gloria a Dios, según la palabra de Dios. Nos lo dice también en Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, él le ofreció dinero. Vemos que este estaba siendo un hombre impuro, un hombre que estaba lleno de pecado, de malicia, de maldad, de codicia. Intentó comprar el Espíritu Santo, y vemos todas las cosas que hay en el mundo. En Romanos 6, 22-23 dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin de la vida eterna. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abandonamos el pecado, nos arrepentimos del pecado, nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no podamos vivir como el mundo. Ya ahora nosotros recibimos el Espíritu de verdad que clama: Abba, Padre. Gloria a Dios. Igual que Romanos 8, 2-15. No está hablando claramente. Vamos a estar leyendo un poco Romanos 8, 2-15. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 8, 2-15. Vamos a estar hablando qué dice. 8, del 2 al 15. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Nos está hablando claramente porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los destinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, el pueblo de Dios ya no vive según la carne. Debemos ser guiados por el Espíritu, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Jesús vivificará también a vuestro cuerpo mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clama Abba, Padre. No podamos vivir en la obra de la carne de nuevo como vivíamos antes. Si no podamos vivir, tenemos que vivir conforme a lo del Espíritu. Ya el pecado que había en el mundo, todo lo que es pecado, que no le agrada a Dios, ya debemos abandonar esto en el mundo. Una vez que viene y te bautiza, ya todo eso se quedó atrás. Todo tu pecado han sido borrados. Ahora tú recibes el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios vea tu corazón y tu fe en Él, entonces Dios te bautizará con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo genuino esté en ti, tú vas a caminar conforme a la palabra y en obediencia hacia nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, aleluya. Esto es lo que nos acaba de decir según la palabra en Romano. Cualquier poder en esa persona proviene de otra fuente, si no está caminando conforme a lo que dice la palabra de Dios que leímos en Romano. Proviene de otra fuente, que es la actividad engañosa de Satanás. Vamos a ver qué dice Salmo 5, 4, 5. Dice la palabra así: no así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque estos ya son guiados por espíritu de maldad, de mentira, y no tienen el genuino bautismo del Espíritu Santo, porque estos son como tamo malos, están con las raíces terribles, pudriendo todo. Entonces, el que tiene eso no es del Señor. Aquí nos lo dice claramente. Según de Corintios 11, 13 al 15 nos dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraña si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme. Son malos, malobreros, mentirosos, falsos, engañosos, estafadores, y niegan la palabra de Dios y los dones del Espíritu. ¿Por qué? Cuando una iglesia está negando los dones del Espíritu Santo, están vigentes, claro, porque Satanás quiere negarlo para que la obra se hagan dentro de la iglesia. ¿Quién es que trae la obra a la luz de que se está haciendo algo en la iglesia, un siervo está caminando mal? Es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Mira lo que nos dice 2 Tesalonicenses 2, 9 al 10. Nos lo está confirmando aquí. Inicuo cuyo vencimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso. Todo esto que están en los altares, eso no tienen Espíritu Santo de Dios y son mentirosos, niegan la palabra de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron la palabra de Dios, no caminaron conforme a la palabra. Entonces Satanás lo agarra y lo tiene engañado lamentablemente. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, mi alma te alaba, Padre. Gloria a Dios. Vamos a ver por la otra parte, ¿qué dice la palabra? 6. El genuino bautismo en el Espíritu Santo identificará el desagrado con los deleites pecaminosos y los placeres impíos del mundo, y disminuirá el afán egoísta del prestigio y de la riqueza terrenal. Este es el genuino bautismo del Espíritu Santo. No tiene toda esta codicia de las cosas terrenales.
no busca lo suyo, no se envanece, no se vuelve arrogante, no se vuelve envidioso, no se hace un creído, nada de eso. Vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. ¿Qué hace? Hechos 4:32 al 37. Todas las cosas en común. Vemos que ahí está hablando de una compasión y compartimiento junto como hermanos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma, como una unión por el Espíritu. Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de los que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había arrogancia, no había orgullo en ellos. Eran una persona con un corazón unido, un alma, un corazón entre ellos compartido. Era como varias personas, pero viviendo en un mismo cuerpo y en un corazón, que es lo que Cristo exige en su iglesia. Y ninguno decía nada ser suyo propio, nada de los que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, porque es un cuerpo en Cristo, con diferentes miembros, pero tenían todo en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían hereda o cosas los vendían y traían el precio de los vendidos y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una hereda, la vendió y trajo el precio y puso a los pies de los apóstoles. Vemos que era un espíritu, un corazón, un alma. Era un cuerpo en Cristo completamente lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Hoy en día, ¿cuántos estafadores en la iglesia? Ven aún los pobres, hermano, en sentido de la economía, porque tal vez pobre en economía, pero rico de espíritu y rico en el reino de los cielos, y esto aún le están arrancando lo poco que tienen. No tienen compasión, porque son lobos rapaces disfrazados de oveja. Entonces vemos qué era lo que era el genuino Espíritu Santo dentro de ellos, como nos lo repite en Hechos 14:24. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero. Vemos la codicia de Simón. Quería comprarle el poder de Dios para obtener dinero. Pero aquí habían personas que necesitaban recibir esa promesa de nuestro Padre. Entonces el Señor le estaba diciendo que el apóstol le decía: parezca tú y tu dinero, porque el mundo siempre está pensando en la codicia. El mundo, su corazón está puesto en las cosas terrenales. El mundo no quiere obedecer la palabra de Dios, porque Dios te dice: niégate a ti mismo para poderlo seguir a Él, y que toda la cosa de este mundo será destruido. Gloria a Dios. No le está repitiendo en Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Vemos que no había codicia en el corazón de ellos. Eso es tener el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. En primera de Juan 2:15-17 dice: no amé al mundo ni la cosa que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Tú no tienes el Espíritu Santo. Si tu mente está puesta en lo terrenal, en todas las cosas. No es que el Señor no te diga no es que el Señor te está diciendo que no tenga una casa, que no tenga tu negocio, que no tenga tus animales, pero no ponga tu mente en estas cosas terrenales. Aunque tú la tengas, es como si no lo tuviera. Y si tuvo una persona también en necesidad, que es tu hermano, un verdadero siervo de Dios, hermano, dale de tu mano, dale de comer también. Porque hay muchas personas que no ayudan a los demás. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre esta persona va a permanecer para siempre. El mundo y su deseo van a pasar y será destruido todo. Gloria a Dios. Ahí mismo dice: por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu Santo que aumente la aceptación de los métodos y filosofía del mundo, pues
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que seamos los que Dios nos ha concedido. Dice, pues, gloria a Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que separemos los que viene de Dios no ha concedido. Gloria a Dios. Separemos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. No tenemos el espíritu del mundo, ni podamos caminar como el mundo. 7. El genuino bautismo en el Espíritu Santo dará mayor deseo y poder para testificar acerca de la obra de salvadora del Señor Jesucristo. Nos lo dice en Lucas 4:18. Que cuando nosotros tenemos el Espíritu, vamos a testificar más de la grandeza del Señor, que solo Cristo salva, que en el reino de Dios hay lugares para aquellos que se arrepienten de su pecado, para que no vayan a ese lugar llamado infierno. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es un espíritu que va a obrar en ti de Dios para convencer al mundo del pecado, para que el mundo se dé cuenta que solo Cristo salva y que la obra que ellos están haciendo en la tiniebla y toda codicia del mundo se van a perder. Entonces el Espíritu te impulsa a que tú lleves la palabra de Dios para que otros la escuchen. Lo vemos como nos dice en Primera de Hechos 4:8. Y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho día. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, a los razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no tienes miedo. Tú quieres testificar de Cristo donde quiera que tú te encuentres. Está ahí bajo un poder de Dios. Nos le está hablando en el libro de Hechos 2, del 1 al 42. Nos está hablando todo. Hechos 2, que es súper largo este texto. Pueden leerlo, solamente lo voy a dar aquí, hermano. Porque dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaba todo unánime junto y de repente vino del cielo un estruendo con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí vemos cómo llegó el Espíritu Santo sobre ellos, la promesa y todo lo que el Señor había dicho. Entonces este poder descendió sobre la iglesia de Cristo para que ellos testificaran del evangelio de Dios a toda criatura, hasta los confines de la tierra, porque la Biblia nos dice claramente que primero se deben cumplir estos acontecimientos en el pueblo de Dios. Deben llevar el evangelio a toda criatura a diferentes lugares del mundo. Si Dios me trajo aquí, es para que yo tal vez le predicara a uno, tal vez 100 ingleses, porque si un creyente le predica a 100 personas, y en el mundo imagínate que el mundo fueran 100 millones de habitantes, no sé cuánto hay en total. Vamos a suponer, en sentido, no sé cuánto hay en total, es un por ejemplo. Y si tú le predicas a 1000, el otro le predica a 1000, y otro le predica a 1000, otro le predica tanto, como cuando yo fui a la campaña de España, que yo abrí mi boca y predicaba a Cristo. Ahí fueron miles que escucharon, a que no le hicieron caso. Pero dice para testimonio, para que en aquel día no haya excusa. Por eso el Señor, su palabra se debe de cumplir. Debemos llevar el mensaje para que en aquel día no haya excusa. Entonces el Espíritu dentro de nosotros que recibimos nos va a dar el valor, la autoridad para abrir la boca y no avergonzarnos. Porque el Señor dijo que el que se avergüence de Él, también Él se va a avergonzar delante de Él, en los cielos, delante del Padre. Esa persona va a quedar en vergüenza. Por eso nosotros necesitamos testificarle a Cristo
llevarle el evangelio en nuestro trabajo donde vamos, porque es que se va cumpliendo la palabra. Si yo le hablo en mi trabajo a 10, tú le hablas a 20, otro le habla a 100, otro le habla a otro en una campaña, y así dice, para que no haya excusa. Todo el mundo necesita escuchar el evangelio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no haya excusa en aquel día, dice la palabra. Gloria a Dios. No va a haber excusa. Gloria a Dios. Aquí también nos lo está testificando, hermano, cuando la palabra nos está haciendo ver en Romano, capítulo 9, 1 al 3. La selección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento en el Espíritu, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Gloria a Dios. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en el corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mi hermano, lo que son mis parientes según la carne. Hay que tener ese amor genuino. Él no mentía, daba testimonio de que él era un verdadero siervo de Dios. Romanos 10:1, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El pueblo de Dios siempre tiene que orar por el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Dios escogido, la cual rechazó a su Mesías. Entonces ya nosotros por medio de Jesucristo y fe en Jesucristo recibimos la promesa del Espíritu Santo. Israel también necesita creer en Jesús como hijo de Dios. Por eso es que el anticristo lo va a engañar, porque su Mesías vino y no lo recibieron. Pero nosotros ya el Espíritu dice que nos hará saber toda verdad. Entonces todo el que no tenga el Espíritu Santo de Dios va a tener conocimiento de que hay un Dios, pero no la verdad de que muchos de nosotros podamos descubrir por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos va guiando a toda verdad, como dice su palabra. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que no dé como resultado un deseo más intenso de ver a otro entrar en relación salvadora con Cristo. Siempre el Espíritu Santo nos va a ayudar a que demos testimonio, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El mismo Espíritu nos va a hablar que hablemos de Jesús, de la grandeza de Dios, de todo lo que Dios hace en nuestra vida. Gloria a Dios. Por eso nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos recibir esta promesa del Padre que muchos no han podido recibir. Gloria a Dios, Padre eterno. Te damos la gracia, la honra, Señor. Tú eres Dios todopoderoso. Aleluya, Padre. Entonces, hermano, vamos a ver también qué nos dice la palabra. Vamos a seguir leyendo la palabra. El genuino bautismo en el Espíritu Santo dispondrá en mayor grado, oye, en lo que ha recibido a la obra del Espíritu en el reino de Dios, debido a que el hablar en lenguas es la señal inicial eterna del bautismo en el Espíritu Santo, según la presencia en el libro de Hechos. También hará que esté más dispuesto a la manifestación de los dones del Espíritu, en particular el don de hablar en lengua, que es presentado en Hechos como la señal inicial visible del bautismo en el Espíritu Santo, como nos lo dice en Hechos 2, 4, 16 al 18, que estuvimos hablando de eso en el otro video, que allí cayó ese poder sobre ellos y todos hablaban en lengua. Y ahí nos está testificando toda la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, cómo ha de acontecer en su iglesia. Vamos a estar leyendo un poquito en el libro de Hechos, del 4, 29, 30. Gloria a Dios. Hechos 4, 29, 30. ¿Qué nos está diciendo aquí? La palabra nos dice claramente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo desnuevo hable en tu palabra, mientras extienda tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Esa era la petición de los apóstoles, para que vean el poder de Dios, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, para que se predicara la palabra y vieran la señal y prodigio, para que aquellos que eran incrédulos podían creer en nuestro Padre Celestial, porque el mismo Espíritu va guiando a que el creyente se dé cuenta que Él está allí
intercediendo a que las almas puedan ser salvas. Gloria a Dios. Nadie se convierte si no lo toca el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En 1 Corintios 12:14, ahí tenemos un texto bíblico súper largo que leer. Gloria a Dios. Aleluya. 1 Corintios 12:14. Vamos a estar leyéndola. Gloria a Dios. Vemos qué dice aquí la palabra de Dios. Hay muchos dones espirituales. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales y sabéis que cuando erais gentiles se los extraviaba llevándonos como os llevaba a los ídolos mundo. Por tanto, los hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de oraciones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí nos está dando claro a entender toda la grandeza de Dios, porque hay personas que aún no creen en la grandeza que Dios está haciendo. Mira, aquí nos dice también en Gálatas 3:5, nos dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo que hace por las obras de la ley y por el oír con fe. La obra de la ley y por el oír con fe. Véase, el hablar en lengua, gloria a Dios. Por el contrario, cualquier supuesto bautismo en el Espíritu Santo que no produzca la manifestación del Espíritu en la vida es una aclaración, desviación de la experiencia del creyente del Nuevo Testamento y la norma supuesta en el libro de Hechos 2:4, que nos está hablando cómo cayó el poder sobre ellos. Bendito sea Dios. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en diferente lengua y se manifestaban ¿a quién? A Dios. Gloria a Dios. Y aquí nos dice en Hechos 19:6: y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y otra persona también pueden recibir así el Espíritu Santo. Pero debe haber una consagración grande en el Señor, un anhelo por su presencia. Vamos a estar viendo la última parte, hermano, porque aquí hay mucho texto bíblico, no quiero llegar tan lejos. El genuino bautismo en el Espíritu Santo dará más conciencia de la obra, la dirección y la presencia del Espíritu en la vida diaria. Después de recibir la plenitud del Espíritu, los creyentes del Nuevo Testamento estaban siendo conscientes de la presencia, del poder y de la dirección del Espíritu Santo. Veían los milagros, la sanidad, veían que Dios no hacía excepción de personas, que Dios bautizaba a aquellos que eran y que tenían fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ve todo el acontecimiento en el libro de Hechos 2:4, 16, 18, 4:31 y en adelante. Nos está hablando todo lo que hizo el Espíritu Santo para darle a entender el poder de Dios. No está diciendo, por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu Santo que no aumente la conciencia de la presencia del Espíritu, fortalezca el deseo de obedecer su dirección y refuerce el objetivo de vivir en su presencia sin entristecerlo ni apagar su fuego. Cuando nos vamos al pecado, estamos entreteciendo al Espíritu Santo, estamos apagando su fuego. Cuando nos vamos a la apostasía y abandonamos los caminos de Dios, lamentablemente estamos apagando el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y dice en Efesios 4:30: y no contrinché al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 1 Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Todo el que tiene el genuino bautismo del Espíritu Santo se dejará guiar por la palabra de Dios, se dejará guiar por el Espíritu Santo, defenderá el Evangelio, caminará conforme a la palabra y la voluntad de nuestro Señor, se va a someter bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el mandamiento de nuestro Padre Celestial, se apartará del mundo, no pondrá su corazón en las cosas de este mundo, su codicia, nada en este mundo, sino va a vivir para agradarle al Padre en espíritu y en verdad. Gracias por este día, que Dios le bendiga. Soy su hermano Juan Carlos. Si le gustó el video, dele la gloria a nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga, hermano.